Para Voy una a... parte, siendo chicos es imposible. Yo también la repa. Hola, me parece que hay algún micrófono abierto ahí. Se quedó. Bueno, la charla de hoy es un ida y vuelta. Vamos a tratar de hablar un poquitito del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna. Ese marco son las normas del Instituto Global. Hoy estas normas van a cambiar van a ser las NOGAI, que empiezan a regir a partir del año que viene. Ya directamente les voy a contar un poquitito, muy cortito, de qué se trata eso. Vamos a hablar algo de control interno, vamos a hablar de las tres líneas, ¿sí? Hablamos de las tres líneas o tres líneas de defensa. Vamos a hablar un poquitito de gestión de riesgos, vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que es la auditoría interna y lo que es la auditoría operativa, y después vamos a hablar lo que sí, todo el proceso de auditoría interna. Esos son todos los temas que vamos a ir tocando, no sé si en ese orden, pero bueno, esos eran más o menos los temas que me parecieron que podían llegar a ser interesantes. Bueno, primero que les decía es que las normas van a cambiar, las normas que hoy están vigentes cambian. Vamos a pasar a las normas globales de auditoría interna a partir de enero del año que viene. Estas normas van a agruparse en 5 dominios, ¿sí? Donde tenemos los propósitos de la auditoría interna, la ética y la profesionalidad, el gobierno de la función de la auditoría interna, la gestión de la función de auditoría interna y el desempeño de los servicios de auditoría, ¿sí? De esa manera van a estar agrupados. No me voy a meter en todos porque ponerse a hablar de cada uno de estos dominios nos podría llevar muchísimo tiempo, pero vamos a hablar del propósito de la auditoría interna, que me parece que de alguna manera es el que define o el que establece cuáles van a ser esta forma de llevar adelante la auditoría interna, ¿no? Dice que la auditoría interna va a fortalecer la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener su valor al proporcionar al Consejo y a la alta dirección. Estamos hablando de lo que sería acá el directorio y las gerencias generales o las altas gerencias de aseguramiento, o sea, entiéndase aseguramiento como auditoría, asesoramiento, sí, entiéndase asesoramiento como asesoramiento o consultoría, y con dos enfoques, de manera prospectiva, ¿sí? Y previsiones de manera independiente. ¿Qué lo voy a ver? Voy a ver hacia atrás y voy a ver con una visión hacia el futuro, ¿no? Prospectiva. Este término, si bien estaba en las viejas normas, en estas nuevas normas aparece mucho más detallado o mucho más desarrollado. Y lo vamos a hacer ¿de qué manera? En forma independiente, objetiva y basada en riesgo, ¿sí? Ustedes el material este lo van a tener a disposición, así que el resto se los dejo para que lo lean ustedes. Y cuando hablamos de independencia y objetividad, ¿cuál es la diferencia entre independencia y objetividad? Y acá está muy vinculado, y vayan pensando ustedes también en los términos que van viendo en auditoría externa. A ver, si bien en auditoría externa no somos muy originales con los nombres, les cuento que en auditoría interna lo somos menos todavía. Sí, así que van a ver que muchas cosas en la terminología o los nombres o los conceptos son eh, muy rápidamente deducibles o identificables. Cuando hablamos de independencia, es la ausencia de conocimientos que pueden impedir la capacidad de la función de auditoría interna para llevar a cabo sus responsabilidades de manera imparcial. ¿Qué me está diciendo? Que yo tengo que ser independiente de quienes voy a estar auditando. ¿Cómo consigo esa independencia? Dependiendo del nivel más alto de la organización. ¿Qué es lo que nos dicen las normas? Que la auditoría interna debería depender de un comité de auditoría. ¿Cómo va a estar integrado ese comité de auditoría? Con integrantes del directorio, ¿sí? Y nosotros vamos a depender de ese comité. Va a ser un grupo reducido de estos integrantes del directorio. ¿Qué le vamos a reportar a ese comité de auditoría? Le vamos a reportar nuestros informes, ¿sí? Vamos a tener una dependencia de hecho van a ser quienes nos van a contratar y quienes nos van a aprobar los planes de auditoría. Ahora después vamos a ver cómo es eso, pero digamos, vamos a depender de ellos. Después sí tenemos una dependencia de la organización desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Pero nuestro, si quiere, un jefe sería nuestro comité de auditoría. ¿Y cómo es la objetividad? Es una actitud mental imparcial que permite que los auditores internos hagan juicios profesionales, cumplan sus responsabilidades y logren el propósito de la auditoría interna sin comprometer dichos juicios. La objetividad es una actitud mental, ¿sí? Lo hago todo mi trabajo en forma profesional objetiva,
sea, con el escepticismo profesional. Entonces, la independencia me la da de quién dependo de la organización y la objetividad es más una relación mental que otra cosa. Tipos de auditoría: financieras o auditoría de estados contables, de cumplimiento y operativa, para hacer un gran, agruparlas así en 3 grandes grupos. La auditoría financiera, la que están cursando ustedes en la carrera, que buscan la razonabilidad de los estados contables. Quienes van a ser los destinatarios de los informes van a ser los accionistas. Mira hacia atrás, o sea, mira qué pasó en el ejercicio que ustedes están auditando. Y se basa justamente en todo lo que tiene que ver con la información financiera. En base a eso, ustedes después harán un informe clasificando qué tipo de opinión van a tener. Las de cumplimiento, ¿sí?, van a determinar si cumplen o no cumplen con determinadas políticas, procedimientos, leyes o regulaciones. Va a estar más destinada a los reguladores, ¿sí? Va a también mirar hacia atrás porque saber si se cumplió o no, y lo que busca es ver estándares corporativos, conductas comercial, políticas internas, leyes, regulaciones específicas. Esto puede ser, hoy, quienes por ahí hacen este tipo de auditoría pueden ser las áreas de compliance y lo tiene la organización, ¿sí? En un principio todo lo que era cumplimiento estaba dentro del área de auditoría interna, que auditoría interna se encargaba de hacer cumplimiento y operativa, y hoy auditoría interna está tratando de dejar de hacer auditorías de cumplimiento. No digo que no haga, ¿sí?, pero está tratando de hacer el cumplimiento del normativo de todos los días para que eso lo hagan las áreas de compliance. Y después está la auditoría operativa, que es la de evaluar y mejorar la eficiencia y eficacia y economía de las operaciones. Está destinado hacia la gerencia, mira hacia el pasado y hacia el futuro, vamos hacia atrás y hacia adelante, y nos basamos en la misión, visión, objetivos de la organización y sus gerencias. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Es ver si estos procedimientos que lleva adelante la organización, si este sistema de control interno que tiene, realmente le permite a la organización cumplir con sus objetivos estratégicos. Esto como gran definición de tipos de auditoría. Yo les hablaba recién del control interno. Hay varios modelos de control interno. Uno es el modelo COSO, en su primera versión, el de tapa marrón. Ahí ustedes lo que van a tener, la primera parte, les acepto que es muy aburrida de leer, pero la segunda parte, no importa si van a hacer auditoría interna, si van a hacer auditoría externa, si son los responsables de un proceso. La segunda parte van a encontrar que tiene como unas tablas donde van a tener identificados, para los procesos más relevantes de la organización, cuáles son las tareas que tiene asociados, qué riesgos tiene esas tareas por ser esa la tarea, y después qué controles deberían hacer para mitigar esos riesgos. Ejemplo, si nosotros estamos hablando del área de tesorería, ¿sí?, y uno de los temas que tiene, una de las tareas que tiene es el, no sé, manejo de efectivo, ¿sí? Por tener manejo de efectivo, tengo un riesgo que es la pérdida de ese efectivo. ¿Qué controles me va a decir que tengo que tener o debería de tener? Debería de tener controles que hagan que ese efectivo no lo pueda perder. ¿Qué significa? Cajas fuertes, no acceso de cualquiera a la tesorería, ¿sí? Utilizar llaves para las cajas fuertes, no dejar el efectivo sobre los escritorios, ¿sí? Esos serían los controles que debería estar dando. Una estructura similar está pensada para cada uno de los procesos. Ejemplo, recursos humanos, facturación, almacenes. Entonces, la segunda parte, que por lo general uno nunca llega a leerlo porque se aburrió antes, les va a servir a todos. Si son los dueños de los procesos, para saber qué controles deberían tener sus procesos, si son los auditores para ver qué controles podrían ir a auditor, ¿sí? Y si son los auditores externos también para conocer cuáles son los riesgos y qué controles podrían estar verificando en esos aspectos. Si bien aplica a todo el sistema de control, ustedes pues van a ver como auditores externos cuáles de estos riesgos de control impactan en los estados contables. Yo les hablaba de control interno, pero nunca vimos cuál era la definición. Decimos que es un proceso efectuado por el directivo, o sea, por el directorio, la alta gerencia y el resto del personal de la entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable respecto al logro de los objetivos dentro de las siguientes categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información contable, que estamos hablando de los estados contables, y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. A esto es lo que voy a apuntar el control interno, ¿sí? Asegurarme
que todas las operaciones, transacciones de la organización se hagan en forma efectiva y eficiente, que la información que genere sea confiable y que cumpla con las leyes y reglamentaciones aplicables. Papuchino no concuerda, te vas a entrar acá. Algo importante que yo no les dije, que este modelo COSO, No, Papuchino no conoce lo que es el. No conoce. algo que no Ahí, les dije, sí. fui a comer Algo con que él no la les dije primera son vez. estos 5 componentes, ¿sí? Que tiene el modelo COSO. El primero, que es el ambiente de control, habla más que nada de el entorno, de cuáles son los valores éticos de la organización, de cuál es cómo mantener a los recursos dentro de la organización, cómo está el tema de autorizaciones, delegaciones de responsabilidades. La gestión de riesgos hace ese análisis de riesgo que tiene que tener la organización, de identificar el riesgo, de medirlo, ¿sí? De aplicarles acciones, de gestionarlo, está muy vinculado con lo que es la matriz de riesgo. Las actividades de control, acá están todo lo que son los manuales de normas y procedimientos, hacen netamente al proceso de control, a de qué manera se hace ese control. La información y comunicación, de cómo va a fluir la información que se genera dentro de la organización, dentro, hacia afuera y desde afuera de la organización. Y después las actividades de supervisión que están vinculadas fundamentalmente con cómo hago yo o cómo hace la organización para supervisar que este sistema de control interno sea lo suficientemente fuerte como para asegurar el cumplimiento de los objetivos que teníamos previsto antes. Este modelo COSO tuvo varias modificaciones. La primera modificación, o siguiente versión, fue la de 2004, que justamente lo que hizo fue ampliar ese punto o ese componente de gestión de riesgos y hacerlo mucho más detallado, más amplio y hablar cada uno de los puntos que tenía este componente. Fundamentalmente, si alguien va a leer esta versión del modelo COSO, lo que va a encontrar es que tiene mucha matriz de riesgo, ¿sí? Lo que explica y lo que hace fundamentalmente es hablar de la gestión de riesgo, el gerenciamiento de riesgo. En el 2013 salió una nueva versión que incluye 17 principios, ¿sí? Para estos 5 componentes que a su vez se abren en 86 atributos. No vamos a verlos cada uno, sí, después cuando estemos terminando vamos a volver sobre algunos principios para tenerlo en cuenta. Y acá lo que dice que el sistema de control interno es deficiente si se incumplen los objetivos, los componentes y estos principios. ¿Qué quiere decir? Que si yo incumplo con este sistema de control interno, con un modelo de control interno, lo que voy a tener es un control interno deficiente. Y la última versión, que es la del 2017, ¿sí? Reconoce la metodología de riesgos, ¿sí? Dice cómo documentar esos riesgos, ¿sí? Y cómo medir el desempeño o el impacto que va teniendo dentro de la organización y cómo hace más al control interno desde el punto de vista gerencial, ¿sí? Esos son los distintos modelos de control interno. No es que los modelos COSO yo tomo uno y los otros no, es sumatoria. O sea, cada uno va agregando algo y lo importante es empezar a leerlos todos. Hay varios modelos, yo les decía que existen otros, ¿sí? Otro, además del modelo COSO, que es el más conocido, tengo el COCO, que es canadiense, tengo el COVID, que se usa para todo lo que tiene que ver con control interno de la parte de tecnología de la información. Tengo el Cadbury, tengo el Olivera, tengo el Kino, o sea, cada país fue haciendo sus distintos modelos. El modelo COSO, si ustedes preguntan por qué nos gustan más a los auditores internos, porque participó el Instituto de Auditores Internos en el desarrollo, entonces por eso nos gusta más. El modelo COVID tiene, o se basa, está muy vinculado con el modelo COSO. ¿Y dónde se usa hoy el modelo COSO? Creo que es el más usado a nivel mundial, lo usan las grandes corporaciones, los usa, por ejemplo, el sector público nacional, lo usan las entidades bancarias, acá en Argentina. Entonces tenemos el más difundido tal vez a nivel modelos de control en el mundo. Cualquiera es bueno, lo importante es que la organización tenga uno. ¿Estamos hasta acá? Vamos con la gestión de riesgo. Yo lo que les decía es que la gestión de riesgos era un
proceso donde yo iba a estar gestionando todos los riesgos. Pero primero necesito definir qué es el riesgo, que es la posibilidad de que ocurra un evento, ¿sí?, que haga un impacto en la organización. Siempre se pensó en los riesgos como un impacto negativo. Y la verdad que yo puedo tener un riesgo que sea consecuencia de una buena situación. Ejemplo, yo decido tener una nueva línea de negocio en la empresa, eso es un punto a favor. ¿Qué pasa? El tener una nueva línea de negocio tiene o trae consigo determinados riesgos. Entonces, siempre lo que tengo que estar evaluando es cualquier ocurrencia de algún riesgo que me pueda estar o que pueda estar afectando o lo que pueda llegar a impactar en la organización. Y lo tengo que medir desde dos puntos de vista, en impacto y en probabilidad. El impacto es, si este hecho ocurre, ¿sí?, ¿qué tanto daño le va a hacer a la organización? Y este daño puede ser económico, ¿sí?, cuánta plata le sale a la organización, o puede ser de imagen. Ejemplo, supónganse que ustedes son una empresa y por un problema de fábrica se les estropea toda la producción de un día. El impacto es netamente de qué estilo, económico. Usted puede medir cuánto es el daño que tuvo desde el punto de vista económico. Cuánto gastaron en sueldos, cuánto gastaron en electricidad para poner en funcionamiento las maquinarias, cuánto gastaron en materia prima, ¿sí? Ya pueden decir, este es económico. Ahora, ¿qué pasa, sí, si ustedes son una empresa, no sé, productora de alimentos para bebés y un lote, ¿sí?, que ustedes no sabían, no se dieron cuenta, sale contaminado? ¿Qué les parece si alguien consume ese alimento para bebé? ¿Cuál es el daño que tiene la organización? ¿Tiene un daño económico o un daño de imagen? De imagen. De imagen. O sea, a la organización le va a preocupar más el daño de imagen que el daño económico. ¿Por qué? Porque este daño, o sea, no solo le va a impactar en los, los pesos, ¿no?, que pueda perder por las ventas, pero sino el mayor riesgo es que nadie le va a querer comprar. ¿A alguien le parece que va a ir a comprar ese alimento para bebé? No lo va a ir a comprar nadie. O sea, perdieron el total de la producción. De la producción de acá a futuro, o sea, nadie se la va a comprar. Por eso decimos que tiene un daño de la imagen. Por eso en el impacto se miden las dos situaciones. Y después la probabilidad. La probabilidad es la cantidad de veces que ese hecho ocurrió. Entonces, en función de la cantidad de veces que ese hecho ocurrió y el impacto, yo voy a ver cómo queda esto en la matriz de riesgo. Ahora enseguida les muestro cómo queda eso graficado en la matriz. Con respecto a la gestión de riesgos, ¿sí?, es este proceso que a mí me permite identificar todos los riesgos. Ejemplo, que salgan productos vencidos, que se rompa que haya un desperfecto en el momento de la producción y los productos salgan dañados, que una factura se pague dos veces, que no facturemos todo los productos entregados. Ese es el riesgo, lo estoy identificando. Después lo evalúo en impacto y probabilidad. ¿Cuántas veces no se facturó la mercadería que salió de depósito, o sea, la mercadería entregada? Una vez, dos veces, cinco veces, o sea, ¿cuál es la probabilidad? Alta, media, baja. ¿Cuánto impacto me genera? O sea, yo vendo de a un producto que vale 5 pesos o vendo, no sé, un producto que vale 5 millones o puedo vender 1 millón de productos. O sea, ahí voy a medir cuál es el impacto, cuál es el daño que puede pasar si no todo lo producido o no todo lo vendido es facturado. Los tengo que gestionar. Para poder gestionarlos, los tengo que controlar, ¿sí? Yo gestiono los riesgos a través de los controles que le voy a ir poniendo. Ejemplo, si yo quiero ver que no tenga remitos entregados a mercadería entregada que no esté facturada, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cruzar el listado de remitos, ¿sí?, con el listado de facturación, a ver dónde no tengo uno facturado, por ejemplo. Entonces le voy a poner ese control. Eso es lo que voy a estar tratando de hacer cuando hago la gestión de riesgos. ¿Para qué lo hago? Porque quiero tener un grado de seguridad razonable que estoy cumpliendo los objetivos de la organización. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? La organización en general tiene 4 objetivos. Los estratégicos, cumplir con sus metas y objetivos de la organización. Los operativos, el cumplimiento de estos objetivos para cada una de las áreas de la organización. Los informativos, los financieros, o sea, que la información financiera, ¿sí?, incluya con exactitud todo o refleje todas las transacciones de la organización, de acuerdo a normas, por ejemplo.
Y con respecto al cumplimiento, que se están cumpliendo todas las normas y regulaciones externas. Ejemplo, soy una empresa que vende alimentos, cumplo con la normativa de fabricación de alimentos. ¿Qué les parece a ustedes que tienen la responsabilidad de gestionar los riesgos? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Bueno, les cuento. No somos los auditores internos, ¿sí? Como bien decía la definición, es toda la organización, ¿sí? La gerencia, la dirección, los empleados, pero no es auditoría interna. Auditoría va a evaluar esos riesgos, ¿sí? Va a ser una evaluación a ver de si esos controles que la organización puso para mitigar los riesgos realmente son los mejores y si son los mejores diseñados que se puede tener. La responsabilidad de la gestión de riesgos es de la organización. Bueno, pregunta, ¿alguno de la organización que está, vio alguna vez la matriz de riesgos de la organización? ¿Conoce una matriz de riesgos? No, la verdad que no. Bien. ¿Qué es lo que busca? Ahora te voy a mostrar entonces cómo es la matriz. ¿Qué es lo que busca este ciclo de gestión de riesgos? Identificarlo, evaluarlo, tomar una respuesta, ¿sí? Monitorear cómo está funcionando esta gestión de riesgos y cuando corresponde generar un reporte y nuevamente retroalimentar esta matriz de riesgos. La matriz de riesgos se ve así, ¿sí? Donde tengo, cuando es poco probable y de bajo impacto, estoy en los niveles lo que llamamos verdes y cuando soy muy alto impacto o muy crítico estoy en los niveles rojos. ¿Se acuerdan que ustedes algo de esto vieron? ¿Sí? Cuando estaban viendo auditoría. ¿Qué veían? Riesgos inherentes y riesgos de control, ¿no? ¿No estaban armando una matriz de riesgos para ver en función de cómo quedaban estos riesgos, qué tipo de procedimiento o de enfoque de auditoría tenían que hacer? Bueno, esto es muy similar. Lo que estamos viendo es impacto y probabilidad. Para cada uno de esos riesgos, para cada una de estas situaciones que podrían afectar a la organización, los vamos posicionando. Los que tengo dentro de los verdes es donde a mí me gustaría que estén todos los riesgos de la organización. La verdad que no se pueden tener todos ahí. Me voy a encontrar con algunos que están en el sector amarillo y otros que están en el rojo. Los que están en el rojo son críticos para la organización y eso tiene que hacer la organización. Todo lo posible ¿para qué? Para llevarlo hacia los verdes. Los que están en los amarillos también voy a tratar de llevarlos a los verdes, pero ¿qué voy a hacer siempre con los rojos y con los amarillos? Voy a evaluar cuál es el costo que a mí me sale de poner más controles, ¿sí? Y si el beneficio que obtengo es mayor que el costo. La ecuación costo-beneficio. Por ejemplo, ustedes si piensan, no sé, en una central atómica, ¿les parece que puede haber controles duplicados en una central atómica? ¿O en un avión? Sí, Sí, ¿por qué? Porque el impacto de que algo salga mal es muy alto para la empresa. ¿Tendrían controles duplicados para ver si todo lo entre las ventas fueron facturadas? No, No, en principio no. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el costo seguramente de poner más controles sea más caro que el beneficio que obtengo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Lo que va a ver la organización cuando arme su matriz de riesgos y le empiece a agregar los controles, a ver hasta dónde pone controles. Y también lo vamos a ver los auditores cuando estemos evaluando qué controles o qué mejoras le podemos hacer a los procesos, ¿sí? Hasta dónde, ¿sí?, generamos mayor costo para estos procesos. Bueno, acá tenemos ya una matriz un poquito más compleja, ¿sí? Podemos tener 2, 3, 4, 5 niveles, eso es el que ustedes quieran ir viendo, y cómo va a quedar representada. Esta matriz es dinámica, ¿sí? Permanentemente se va a estar modificando. ¿Por qué? Porque la organización va generando nuevas actividades, va contrayendo nuevos riesgos, va poniéndole controles a algunos riesgos, ¿sí? La auditoría interna va identificando riesgos y va posicionando nuevamente estos riesgos en la matriz, o sea que realmente esta matriz de riesgo está permanentemente dinámica, en movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que buscar siempre? Si tenemos controles claves, si los controles están adecuadamente diseñados, si yo como auditor voy a decidir probar o no estos controles para mitigar estos riesgos. Y lo que es importante es saber de qué manera se pretende o está previsto que este control funcione.
Entonces, esta matriz de riesgo la vamos a usar los auditores para elaborar nuestro programa de auditoría, ¿sí? Tanto los internos como ustedes, los externos, o sea, ustedes también cuando están haciendo o planificando una auditoría lo van a tener en cuenta. Y lo que tiene que ver el auditor interno es si esta matriz de riesgos está debidamente gestionada, ¿sí? Nos vamos a empezar a preocupar un poco por esos controles de cómo están diseñados o cómo están dentro de los procesos que tiene la organización. ¿Estamos hasta acá? Pregunten, ¿eh? Vamos ahora al proceso de auditoría. El proceso de auditoría interna tiene 4 etapas. La primera que es la planificación, la segunda que es la ejecución, la tercera que es la comunicación, informes, la cuarta que es la de seguimiento, a ver qué pasó con esas observaciones, y la quinta que lo que hace es la evaluación de calidad de todo este proceso de auditoría. Ustedes en auditoría de estados contables vieron 3, planificación, ejecución y comunicación, ¿sí? Planifican la auditoría, la ejecutan, es hacer la tarea de campo, la comunicación presentan el informe de auditoría y ya está. Y se van hasta la próxima auditoría, ¿sí? No ven qué pasó si ustedes hacen un informe de observación, de control interno, no hacen un seguimiento de qué pasó con eso hasta que vuelvan a hacer la auditoría el año siguiente. En la auditoría interna esto es permanente, es dinámico. Así que vamos a ir viendo estas 5 etapas. Cuando hablamos de la planificación, en la auditoría interna hablamos de 3 planificaciones. La planificación del plan ciclo o plan plurianual, que ¿en qué consiste? Tomo todos los procesos de la organización, tareas de la organización, procedimientos de la organización, áreas de la organización, y determino cuántas veces necesito pasar por cada una de las áreas en función de los riesgos, y el ciclo va a estar dado por cuánto tiempo necesito pasar, cuántas horas de auditoría me va a llevar. Pasar mínimamente una vez por cada sector. Divido eso por la cantidad de horas que tengo en el plan de auditoría, la cantidad de auditores que tengo, y me va a decir cuántos años yo necesito para hacer la auditoría de toda la organización. En términos generales va entre 3 y 5 años dependiendo de la envergadura de la organización. Una vez que yo determiné el plan ciclo, ¿sí? Voy a ir al plan anual. En el plan ciclo puede ser que un área lo audite más de un año, ¿sí? O un proceso lo audite más de un año y un proceso lo audite una vez en 5 años. El plan anual es para cada uno de los años que yo determine en el plan ciclo, digo, bueno, estas son las auditorías que voy a hacer. Y ahí empiece a ajustar un poquito más. Voy a ver todo el proceso, parte del proceso. Y puede ser que dentro de un año algún proceso, algún procedimiento o algún riesgo lo analice más de una vez en el año. Y después tengo la planificación de la asignación o el programa de la auditoría, ¿sí? Cada una de esas auditorías que yo tenía en el plan las llevo para hacer el programa de auditoría. El plan ciclo y el plan anual lo va a aprobar el comité de auditoría. ¿Se acuerdan que dijimos que era quien reportaba auditoría interna? Y el plan de la asignación o el programa de la auditoría lo va a aprobar el máximo responsable del área de auditoría, ¿sí? Llamado, según las normas internacionales, el director ejecutivo de auditoría. ¿Sí? Es el máximo responsable. No importa qué nivel tenga la organización, es el máximo responsable. Él es el que va a aprobar el programa de auditoría. Profe, Tanto ¿puede el plan- repetir sí, quién, el de plan ciclo y plan anual? ¿quién lo aprueba o qué es? No, ¿quién lo aprueba? Perdón. Lo aprueba también el comité de auditoría. Ah, gracias. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Este plan ciclo, este plan anual o este programa de auditoría son dinámicos, yo los puedo cambiar, ¿sí? Porque me doy cuenta en el plan ciclo que alguna cosa que no había tenido en cuenta cambió en la matriz de riesgos, entonces tengo que incluirlo más veces o menos veces en este ciclo de auditoría. Lo mismo puede ser que en el plan anual yo tenía que hacer determinadas auditorías, pasó algo este año, ¿sí? Que me llevó más horas, algún procedimiento nuevo, algún proceso nuevo, algo que le interesó al comité de auditoría, a la dirección, que cambié una auditoría por otra, lo que fuera, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Eso sí, yo le voy a tener que avisar al comité de auditoría, ¿sí? Que modifique el plan anual o el plan ciclo. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que aprobaron. Entonces van a aprobar también las modificaciones. El programa de auditoría. Yo decido que voy a hacer una auditoría de un sector, no sé, del sector de producción.
Cuando estoy haciendo la auditoría del sector de producción, tenía determinado que iba a hacer, no sé, una muestra de 50 transacciones, no sé, o iba a ir 20 días a la planta a ver cómo fabricaban. Cuando voy 5 días me doy cuenta que con eso me alcanza para lo que yo quería ver como auditor. Entonces, ¿puedo modificar el programa? Sí, lo voy a modificar. En vez de ir 20 días, voy a ir 5. ¿Quién va a aprobar esa modificación? El director de auditoría. Todas las modificaciones que yo haga en cualquiera de estos 3 planes, los voy a tener que dejar asentados, no documentados. Hay algo que nos gusta a los auditores, y creo que ya se dieron cuenta, que es que todo lo dejamos documentado. Todo dejamos evidencia de qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, o por qué dejamos de hacer algo. Todo eso va a estar en la documentación de la auditoría en cualquiera de las etapas que tengamos. ¿Qué tenemos que considerar en esta planificación, en este programa de auditoría? Me quedo ahora ya con el programa, me olvido un poco de la planificación anual y del plan ciclo, igual más al programa de auditoría, que es lo que está más vinculado con la auditoría de estados contables también. Primero tengo que conocer muy bien la actividad que voy a estar auditando, tengo que conocer los riesgos y los controles que tiene ese procedimiento, vamos a hablar de procedimientos para hacerlo más operativo. ¿Cuáles son los riesgos y los controles que tiene? O sea, los riesgos asociados y los controles que debería de tener y cómo deberían de funcionar estos sistemas. Y voy en base a eso a planificar mi auditoría, hacer mi programa de auditoría. Algo que no les dije cuando hacía el plan de auditoría, ¿sí? Yo cuando hago el plan de auditoría, yo siempre tengo que dejar horas disponibles para algún imprevisto, ¿sí? Y tengo que dejar horas de supervisión, después lo vamos a ver, pero que alguien pueda controlar lo que se está haciendo en la auditoría. Tengo que considerar los tiempos de viajes y tengo que movilizar a los auditores de un sector a otro, ¿sí? Eso también lo voy a tener que tener en cuenta y lo mismo voy a tener que hacer cuando haga el programa de auditoría. Uno de los procedimientos que más hacemos los auditores, y los auditores internos un poco más, son las etapas de entrevista, ¿sí? Nosotros nos juntamos con toda la organización. Cuando vamos a hacer una auditoría de un proceso, si yo voy a hacer el proceso de producción, tengo que hablar, ¿sí? Con el responsable del área de producción, me tiene que contar qué es lo que hace, cómo lo hace. Seguramente hable con el operario que me va a mostrar cómo funcionan determinados controles, qué es lo que hace, cómo lo controla, de qué manera opera una máquina. O sea, yo voy a tener que hacer un montón de entrevistas. Antes de hacer la entrevista voy a tener que leer los manuales de normas y procedimientos para entender, como dijimos antes, ¿sí? Para conocer la actividad que voy a estar auditando. Recuerden que el que más sabe es el que hace la tarea en el día a día. Sabe mucho más que nosotros los auditores. Nosotros tenemos una visión más macro de la organización, pero no sabemos tan en detalle cada una de las cosas. De la lectura de estos manuales de normas y procedimientos, de la experiencia que tengamos de auditoría anterior, del conocimiento que tengamos de la organización, nosotros vamos a empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer en esa entrevista, en esa reunión. La vamos a planificar, ¿sí? Cuando la planificamos vamos a decir quiénes van a ir, qué vamos a preguntar, ¿sí? Cómo vamos a llevar a cabo esa entrevista. Cuando digo de que vamos a hacer una entrevista, ¿no? Que vamos a planificarla, por ahí hacemos un cuestionario, pero no digo hacer un cuestionario de 40 preguntas para sacar el día que nos juntemos con el área que vamos a estar auditando para preguntarlo una por una, sino lo que vamos a estar haciendo es anotando las 5 o 6 cosas que no nos queremos olvidar de preguntar, ¿sí? En lo que llamamos la reunión de inicio, ¿sí? Vamos a ir a presentar, ¿no? Cuál es el trabajo de auditoría, en qué consiste, cómo lo vamos a hacer, y ahí vamos a empezar a recabar información y a ir llevando estos datos. Importante planificar esta reunión, ¿sí? Quiénes estén, dónde lo vamos a hacer. En términos generales, las reuniones se hacen en las áreas que vamos a estar auditando, ¿sí? Porque se siente más cómodo el auditado, a nosotros nos da exactamente lo mismo. Y además, si vamos a las áreas, conocemos más cómo es el proceso y de qué manera se trabaja en esa área, que si los invito a mi oficina en el área de auditoría, que por ahí no tengo una visión de lo que está pasando en la organización. La entrevista también se documenta, ¿sí? Como yo les decía, todo lo dejamos documentado. Esta documentación no implica que yo necesite hacer un acta que me firmen, ¿sí? Quienes participaron de esta reunión, sino yo lo que voy a poner es qué día, qué hora, quiénes participaron, ¿no? Qué es lo que se hizo en esta reunión, qué documentación le solicitamos, qué es lo que me dijeron que me pareció más relevante y que después tenga que indagar un poquito más. Me llevo un montón de información. Voy a documentar justamente toda esa información verbal que me dieron. ¿La información verbal me sirve como evidencia? No.
pero me va a servir a mí para después ir y preguntar o ver documentación que respalde eso que me dijeron verbalmente. Después que hice esa entrevista, tengo todo el seguimiento de esa búsqueda de información, ¿sí? Buscar documentación, que me surge consecuencia de esa entrevista. No es que haga una entrevista y no vuelvo más, yo voy a hacer entrevistas permanentemente, ¿sí? Voy a reunirme con las áreas en forma periódica y durante todo el proceso de la auditoría. Por eso es uno de los procedimientos que más usamos. Cuando estoy planificando, ¿sí? La asignación, cuando estoy haciendo el programa de auditoría, yo en el programa de auditoría, ¿sí? Tengo que ver, lo tengo que elaborar, tengo que ver qué características tiene que tener, qué componentes voy a analizar, o sea, qué es lo que va a tener que tener, quién lo va a probar, cómo lo voy a diseñar. O sea, yo defino de antemano con mi equipo de auditoría cómo va a ser mi programa de auditoría. Trato de estandarizarlos en lo que es estructura, ¿sí? No lo que va adentro, sino cómo es el modelo y la estructura para poder comprenderlos mejor. ¿Qué es lo que voy a tener, ¿sí? Consecuencia de esta planificación que estoy haciendo? Cuando fui a la reunión, ¿con quiénes son los contactos? O sea, ¿con quién voy a interactuar en el resto de la auditoría? ¿Qué técnicas de muestreo voy a hacer? Porque en función de mi universo es el técnico de la técnica de muestreo. Si voy a hacer muestreo estadístico o no estadístico, ¿sí? ¿Muestreo estadístico me sirve? Sí. ¿Para qué? Para poder traspolar lo que yo hice en la muestra al universo. ¿Me interesa siempre en auditoría llevarlo al universo? Por ahí no. Por ahí vamos a trabajar con muestreo no estadístico, ¿sí? ¿Qué voy a tener que poner? Cuando haga mi informe voy a decir que trabajé con muestreo no estadístico y voy a opinar en función de la muestra. Si yo hice un muestreo estadístico y lo puedo extrapolar a la población, ahí sí voy a poder decir, ¿sí? ¿Qué pasa con la población? En auditoría en general nunca se trabaja, ¿sí? Extrapolando a la población, sino que trabajamos en base a lo que vimos en la muestra. Mi técnica de muestreo va a depender del tamaño de la muestra. Y también en función del tamaño de la muestra va a depender qué procedimiento en particular de auditoría voy a hacer. Voy a definir a qué auditores voy a asignar esa auditoría. Voy a hacer este programa tentativo de qué tareas quiero que se hagan en esta auditoría. Voy a definir un objetivo y un alcance para esta auditoría. Cuando hablo de objetivo en términos generales, lo que estoy diciendo es, yo lo que quiero llevarme de esa auditoría es como una foto, ¿sí? Entonces yo voy a querer determinar cómo funciona el sistema de control interno, ¿sí? Voy a querer determinar, no sé, si se está haciendo determinado control, ¿sí? Lo que voy a querer tratar es sacar una foto en un momento determinado. Eso es lo que voy a hacer con la auditoría. Un alcance, ¿sí? El alcance va a estar dado por qué periodo voy a estar auditando, ¿sí? Desde qué fecha a qué fecha. Por ejemplo, si yo quiero auditar el proceso de cobros, ¿sí? ¿Qué voy a auditar? ¿Todos los cobros que se hicieron en todo el año? No. Voy a decir que quiero auditar, no sé, los meses impares. Por todos los cobros, no, solo los cobros en efectivo. Por todas las monedas, no, solo los cobros en efectivo en pesos. ¿Sí? Por todos los puntos de cobro, no, solo por los cobros en, no sé, en la ciudad de Bernal, ¿sí? No sé, yo voy a ir eligiendo cuál es el alcance que le quiero ir dando. O sea, de decir, los cobros, llego a una cosa muy chiquitita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podría ver todo. Yo tengo que identificar cuál va a ser mi fecha de planificación, de inicio y de finalización de la auditoría. Tengo que ver cuál es el tiempo estimado que yo tengo para hacer esta auditoría y el presupuesto de cuánta plata dispongo. Algo que no les dije cuando hacía la planificación anual, yo tengo que decirle al comité de auditoría, cuando hago la planificación anual, qué recursos voy a necesitar. ¿Por qué? Porque si yo no le pido ahí recursos, ¿qué implica? Plata para pasajes, para sueldos, cantidad de auditores, después no voy a poder llevar a cabo la auditoría. Yo cuando hago el plan de auditoría, este plan de auditoría implica tanta plata, ¿sí? O tantos recursos. Para cada auditoría voy a estimar, ¿sí? Este tiempo, estos recursos que voy a necesitar. Algo que voy a tener que tener en cuenta cuando estoy planificando esta auditoría es si hubo cambios significativos en el área que voy a auditar y si hay alguna cuestión o algún hallazgo o observación de auditorías anteriores que yo quiera ver en esta auditoría. Eso es un poco lo que yo saco de este memo de planificación cuando empiezo a armar el programa de auditoría. También pregunto, ¿sí? A la alta dirección, a ver qué preocupaciones o qué considera que quiere incluir en estas planificaciones. Veo cuáles son las áreas funcionales, las matrices de riesgos y de controles. Hago este análisis de riesgo para ver hacia dónde, qué tipo de
enfoque le voy a dar a la auditoría, hago los cuestionarios de control interno, leo sí o sí los manuales de normas y procedimientos, identifico recursos y presupuestos, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de planificar una auditoría. Resumiendo entonces, ¿qué es un programa de auditoría? Va a ser, a ver, ustedes, ¿qué es un programa de auditoría? Pregunta que les puede venir en el examen. A ver, ustedes, como auditoría de estados contables, ¿qué es un programa de auditoría? Los perdí a todos. No. Cuando yo determino, ¿sí?, que tengo una auditoría para hacer, ¿no? El programa es qué tareas voy a hacer, el paso a paso para cada una de esta auditoría que tengo que hacer. Ejemplo, a ver, necesito un voluntario que me diga, ¿sí? Piensen que yo es la primera vez que voy a hacer un arqueo de caja, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién se anima? La idea es que vos vas a hacer el arqueo de caja o vos serías el auditor. Yo voy a hacer el arqueo de caja, yo soy el auditor, ¿sí? Voy a estar en ese arqueo de caja. ¿Qué debería de hacer yo como auditor? Es mi primera auditoría que voy a hacer de una caja chica. Vos, que sos el director de auditoría, me tenés que decir qué tengo que ir a hacer. Tendrías que armarme el programa de auditoría. Contame, ¿qué hago? Claro, antes de ir, o sea, como de visualizar el arqueo que va a hacer una persona de la organización, tenés que hacer algunas planillas, o sea, tenés que armar planillas donde vas a volcar después los datos de ese arqueo. Después tendrías que asegurarte de que el día que se hace el arqueo no haya ni entrada ni salida de fondos. Después de eso, Perdón, también concertar la entrevista, el día, fijar el día, concertarlo con la organización. A ver, ¿qué más? Bueno, a ver, lo que tengo hasta acá, ¿sí? Me dice que yo fije el día que voy a hacer un arqueo de caja. Yo no sé si lo tenía, que les voy a hacer un arqueo de caja. Por lo general los arqueos de caja son sorpresivos, a menos que sean los arqueos de cierre de ejercicio, ¿sí? En términos generales, si voy a hacer un procedimiento de un arqueo, ¿sí?, puede tener dos objetivos: ser para cumplir y ver si realmente el saldo al cierre coincide, ¿sí?, con lo que dice la contabilidad, o puede ser que yo vaya a hacer un arqueo para ver cómo se está manejando o cómo le da en el día, digamos, durante el año. Por eso, depende cuál sea de los dos, del arqueo que quiera hacer, si lo aviso o no. Me decía Milagros, ¿sí?, que yo tengo que decir, bueno, hago antes un montón de planillas para llenar, para ver qué es lo que tengo que hacer. Bueno, interpreto que esas planillas lo que está diciendo es que me diga, tengo que identificar la cantidad de valores que hay y me diga cuáles son los saldos que tengo para ese fondo fijo o esa caja chica. Voy, ¿sí? ¿Qué hago? Pensando un poco y ampliando un poquito lo que me hago con Milagros. Determino los saldos que tenía que tener y de ahí identifico cuánto es lo que hay en valores y en documentación, y de ahí saco la diferencia y la planillita que me dio Milagros que yo tenía que completar. Me vuelvo con esa planilla del área de auditoría. Encontré una diferencia de 5.000 pesos. Y le cuento a Milagros, que es mi jefe, y digo, Milagros, me dio una diferencia de 5.000 pesos. Milagros me dice, bueno, vamos a hacer el informe. Y cuando me dice el informe, me dice, ¿qué evidencia tenés? Yo digo, esta planilla, y la que yo dije, cuánta plata había dividido, cuánta plata tenía que haber, cuánta plata encontré y la diferencia. ¿Está todo o me está faltando algo en esa planilla? Ejemplo, alguien me dijo que cuando yo terminaba el arqueo tenía que hacer firmar el acta de arqueo. No me lo dijeron. Yo, como no sabía, era mi primera auditoría, vine con una planilla sin firmar.
eso, cuando hacen el programa de auditoría, tiene que ser lo suficientemente detallado para que la persona que va a hacer auditoría, que hace por primera vez, sepa todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Quédate tranquila, Milagros. No sos la primera y siempre pongo el arqueo porque me ha pasado a hacer la misma pregunta en auditoría de varios años y todos se olvidan decir que tiene que tener un acta de arqueo firmado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para nosotros está implícito, no tenemos duda que la acta de arqueo hay que firmarla. ¿Sí? Pero que pasa es que nos olvidamos de escribirla. Y si la persona que va a hacer esa tarea no la hace nunca, la primera que la hace no sabe que la tenía que estar firmada. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta el programa de auditoría, ser lo suficientemente detallado para que todo pueda llevar adelante, tampoco que sea el detalle de que diga, llego el saludo, cuando voy lo saludo, si me ofrecen un café lo acepto, no lo acepto, no ese detalle, ¿no? Pero sí lo suficientemente detallado para que la persona que tiene que hacer el trabajo pueda llevar adelante. ¿Quién es el responsable de preparar el programa de auditoría? El director de auditoría, según las normas. ¿Puede colaborar la gente del equipo? Sí, puede colaborar los integrantes del equipo. De hecho, es una muy buena práctica que todo el equipo esté involucrado en el armado de esa programa de auditoría. ¿Por qué? Porque seguramente quien vaya a hacer periódicamente las auditorías, quien vaya periódicamente a hacer los archivos, que seguramente no es el director de auditoría, tengo un montón de cosas a considerar o a tener en cuenta. Entonces va a quedar un mejor programa de auditoría. ¿Cuándo tengo que preparar el programa de auditoría? Antes de hacer cualquier prueba de auditoría. ¿Sí? Yo tengo que definir todas las tareas que voy a hacer. ¿Cuál es la finalidad de este programa de auditoría? Saber todo lo que tengo que hacer, poder ir viendo a través de este programa de auditoría, porque cuando inicia cada tarea, cuando finaliza, pero lo que puedo saber es si todas las tareas fueron cumplidas. Y si este programa de auditoría puede llegar a servir a mí también para referenciar si tiene una observación o no, si tiene un hallazgo, si ese punto de auditoría generó o no un ajuste propuesto por la auditoría. Como ven, el programa de auditoría en términos generales, si bien tiene un código distinto, el de la auditoría es contable, el de la auditoría interna, el de la auditoría interna busca a ver si ese sistema de control es correcto o no, el auditoría externo está más que nada validando, saltando los controles, pero en términos generales el programa de auditoría tiene el mismo objetivo. ¿Sí? Sirve para lo mismo, digamos, sirve para lo mismo que idea, ¿no? Uno busca validar saldo contable y el otro procedimiento. Pero la idea del programa de auditoría es que los dos tengan un detalle de todas las tareas que se tienen que realizar. ¿Estamos hasta acá? Bien. Cosas a tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué inconvenientes puede tener cuando un programa de auditoría? Hasta la terminología, ¿sí? Que fue por ahí tan técnico que no lo entiende todo el equipo. Eso es un montón de abreviaturas si no lo entiende todo el equipo. ¿Sí? Lo tenemos que hacer más fácil de entender, rápido. No tengo todos los antecedentes, no tengo todos los manuales de procedimiento, no leer su forma de auditoría anterior, no fui a hablar con las áreas, no hice reuniones previas. O sea, demasiado generalizado, mi idea era mitad de la tarea que quería hacer, o muy demasiado detallado y tengo 50 más páginas para un programa de auditoría. Pasa, va de un extremo al otro. Es difícil tener la medida justa del programa de auditoría. Yo tengo una nueva asignación, tengo un nuevo programa de auditoría que lo voy a hacer ya sea por primera vez o es reiterativo. Lo voy a hacer para cada una de estas asignaciones. Un programa de auditoría partiendo de cero, adaptar un ejemplo que ya tenía el auto, ¿sí? O usar lo que llamamos un relato. Por ejemplo, un relato lo puedo hacer para los archivos. Todos los archivos se manejan en términos generales igual. No suele haber gran diferencia. Yo puedo tener un programa de auditoría para archivos. ¿Sí? Hasta ahí lo que las planillas tienen que usar, está estandarizado. Puede ser que para un procedimiento, para una auditoría de producción, en el tratado, por lo general no sirve, todos los procedimientos son iguales de producción, por más que produzca casi tiene varias líneas de negocio de producción, no todas son iguales, por ejemplo el tratado no me sirve. Puedo tomar un anterior y adaptarlo, ¿sí? Puedo decir, bueno, redacto de ese programa de auditoría, después me fijo si me faltó algo. Cualquiera de las tres opciones son válidas y uno lo que trata de hacer es en algunos casos una relación, que no dice, bueno, desarrollo de cero y me fijo si hay algo que me estoy olvidando, porque si no, siempre realmente probable que me olvide de incluir cosas, ¿sí? De que se me esté pasando algunas cosas nuevas, siempre lo veo de la misma manera. Ese es el riesgo que
Bien, ¿qué actitud debería de tener? O sea, ¿qué programa debería tener? ¿Qué es lo que no puedo dejar, no puedo olvidar? Tener paz, o sea, no es totalmente rígido, o sea, es rígido, pero bueno, tengo algo que cumplir, pero también, ¿sí? Debería ser lo suficientemente flexible para que yo lo pueda modificar. Y debería ser pensado y adaptado a través de tareas para hacer, verificar, comportar, usar, ¿sí? No por pregunta. Se cumple con el control de verificar que las facturas, o sea, es decir, ¿cómo lo puedes decir? Yo debería decir, verificar que todas las ventas estén facturadas. ¿Sí? Ese es el primer consejo. No debería poner todas las ventas son facturadas. No hacer forma de pregunta, sino una tarea para realizar. Flexible, forma simplificado, o sea, todos deberían ser unificados, no de la estructura. Claro de entender. Siempre tiene que ser permitir la supervisión, no solo de las tareas de avance que estoy haciendo como auditoría, sino también de lo que estoy en trabajo. Tiene que ser aprobado por el director de auditoría y tiene que andar sobre como auditoría. Antes de salir a hacer una auditoría, uno va a andar con el grupo de auditoría para la auditoría y ver sobre la auditoría. ¿Para qué? Para que no pase como pasó a mí, que no quiero preparar el arqueo. ¿Sí? Porque no preparar el arqueo que no dice el acta de arqueo, por ejemplo. Estamos acá con el proceso de planificación. Vamos a lo que es la ejecución de la auditoría. La ejecución de la auditoría es la tarea de campo. Yo voy a tener pruebas, procedimientos y evidencias. ¿Qué es lo que pretendo tener de evidencia? ¿Qué evidencia es confiable para el data use? Que todo lo que yo tengo de evidencia, todo lo que yo vi, me alcanza para poder sustentar las observaciones, sea confiable la información que obtuve para poder llevar adelante la tarea, que lo que tiene evidencia sea pertinente con el objetivo de la auditoría y que me sea útil para poder dar sanciones correctas a las recomendaciones que quieren ganar el procedimiento que quieren conveniente. ¿Qué pasa para identificar los completos? Yo voy a hacer una auditoría de la área de producción, por ejemplo, no tiene nada que ver que realmente cosas de no sé, la auditoría de, yo quería ver el proceso productivo, no tiene nada que ver que ahí adentro ponga el control de asistencia, la documentación del control de asistencia, seguramente para la auditoría de control de asistencia, recursos humanos, no para ver si cómo se está produciendo la planta, si está funcionando bien, si está teniendo el procedimiento de producción. Por eso es lo pertinente. Otra vez la revisión. ¿Por qué hacen una revisión de puntos claves? Porque quiero que no hay validar la documentación que tiene ese proceso. Quiero identificar las brechas o errores que pueden tener la documentación, los errores que tiene la documentación. Yo estoy buscando un auto la revisión de puntos claves. ¿Cómo puede hacer una revisión de puntos claves? Puedo hacerlo en el proceso, revisar paso a paso la documentación que se va generando en ese proceso. ¿Cómo voy la gente documentando ese proceso? Puedo hacerlo en la observación, voy a expresión de seguridad, veo, observación, revisión ocular, que es lo que se está haciendo, y lo comparo con la documentación del proceso, lo que no quiero que en el proceso, pero yo lo que hice fue y después es a través de las transacciones. Verificar y analizar estas transacciones, yo la voy a guardar en la trazabilidad de las operaciones de controles que fueron haciendo a cada momento en esta transacción. Cualquiera de las formas de hacerlo va a depender de lo que quiero evaluar, cuál utilizo. Para que la definición de las tres, debería haber más una que otra. Por ejemplo, si voy a hacer toma de inventario, seguramente la situación de su observación. Quiere ver cómo es el proceso de fabricación de las ventas, por decir, de documentos que se hicieron en el periodo, la solicitud de compra, el cliente individual, hasta el momento actual, voy a ver qué pasó con todas las operaciones, todo lo que pidieron, cuánto agregué, todo lo que nos ofrece, todo lo que cobré, eso sí debe de la trazabilidad de una operación. Estamos acá. Vamos con los papeles de trabajo. ¿Qué quiero hacer con los papeles de trabajo? Yo le dije que todo lo que tiene que estar debidamente documentado. Si somos muy exigentes los auditores. Ya quiero hablar a mí para hacer
En auditoría, los compañeros de trabajo son muy importantes, en auditoría también son muy importantes, también estamos todos. ¿Y por qué son muy importantes? Me ha pasado una vez, cuando se ha llegado los informes de auditoría, o como está en la preparada para la organización, de tener que ir con mis compañeros de trabajo a la justicia a explicar por qué nosotros decíamos algo, o por qué nosotros hicimos algo, o por qué vivimos lo hicimos así. Entonces, la única forma de explicar a los abogados de muy bien los papeles de trabajo, porque tenemos un poco es poder hablar, tener que yo pueda explicar a ellos de cómo se sanitaria. Para ver, si yo soy la contable, si yo voy a pasar y me dice, ¿cómo haces esta función en el informe? Yo le tengo que decir, vamos a auditoría y para que no lo atrás, que es la tarea que yo hice. Lo mejor por medir los propios consejos. Sé que es importante los papeles de trabajo. No hago auditorías, ni andar de cualquier puesto, o sea, no quiero hacer, no me gusta. Sí, función profesional de impuestos. No puedes tomar la de por qué funcionó determinado dato, información de la computadora, de la persona del cliente. Debe tener que explicar al sector de la por qué lo hicieron y uno tiene que llevar los papeles de trabajo de lo que se necesita. Si no te estás de acuerdo con el trabajo, no acuerdo lo que se dice hace 3 meses. Entonces, no importa los papeles de trabajo, no importa en qué actividad, dentro de la incumbencia del orden público, son sumamente el trabajo que yo hice. Bueno, volviendo entonces a la auditoría, ya les decía a todos los que vamos a ver el trabajo y aprovecho que vienen auditoría para los papeles de trabajo. ¿Qué tengo que tener en la cabeza? Tengo que saber a qué auditoría corresponde. Tengo que saber qué auditor hizo papeles de trabajo. Tengo que saber de qué son. Tengo que saber cuál es la fuente. O sea, si lo vieron análisis, si lo vieron un sistema, si lo que yo, un análisis que hice. ¿Qué objetivo es papeles de trabajo? O sea, ¿qué es lo que voy a probar para el trabajo? ¿Qué métodos se por ejemplo, para las muestras? Una referencia, ¿sí? Tiene todas las referencias, hablamos de las referencias usadas, que deberíamos diaria de la información que tiene como seguramente al programa de auditoría por pasado de los trabajo. Si yo no paso a la referencia usada, imposible hacer una superposición, imposible entender por qué procrastinación, imposible entender por qué el procedimiento como el área no se estaba haciendo de la manera posible. Los papeles de trabajo en un montón de acciones, de supervisión, o sea, estoy diciendo otras acciones que mostrar de alguna manera a través del informe de lo que hicimos. Va a tener un resumen, va a ser un resumen de allá, con una muestra, si pensamos en la auditoría contable, y en lugar de cuáles son los resultados de alguna manera, cuáles son las consecuencias que sacamos arriba. Yo creo que cuando empecé a auditoría, siempre decía que un papel de trabajo que era bien aplicable, era porque no se había trabajado. Para hacer papel de trabajo, que había trabajado medio estropeado, quiere decir realmente alguien había trabajado el trabajo y no lo había dado para utilizar el modelo de trabajo. Y la verdad que cuando me doy cuenta que es así, ahí acá la ciencia de la cabeza, el papel de trabajo termina bastante sucio, ¿sí? Bastante manoseado cuando organizamos la auditoría. Bien. ¿Los papeles de trabajo tienen sensación de revisión? Sí. Alguien tiene que revisar. Si lo está haciendo un tiempo, será la revisión técnica o la revisión del director de auditoría y el gerente de auditoría y va a llamar el informe para ver que lo que dice son medidas que para lo necesario. El día de la revisión de papel de trabajo con nadie. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo todos los papeles de trabajo necesarios para dar el informe que alguien lo que alguien lo que no lo había rechazado? Porque si yo miro los, yo pensé que era la verdad. Yo lo hice. Yo escribí el informe. Lo revisé todo y también está completo. Y puede ser que alguien viene y lo lee, no me va a dar la misma información porque yo no voy a ver el completo. En la auditoría decimos que si una persona con conocimientos similares o la tarea de hizo auditoría con
el trabajo debería dar una información simple a la persona que hizo la secretaria. Si no muestra la información, tenemos un problema con el trabajo. Bueno, algo que es importante, ¿no? La claridad tiene que tener algo que se trabaja. Los papeles de trabajo tienen que tener un reparto, tiene que tener un cargo encabezado, tiene que estar completo, tiene que ser adecuado, tiene que estar el objetivo de la prueba, tiene que estar con claridad, tiene que estar los patrones de las pruebas que construyen, incluyendo las bases de datos, tiene que ser suficientemente detallado los datos para entenderlos, tiene que haber una resolución que une los resultados, la conclusión con estos resultados, tiene que tener una conclusión sobre la prueba relacionada con el objetivo de la prueba, para que la conclusión que yo esté relacionada con el objetivo. Si yo tengo una opción que no viene a la prueba del objetivo, pues en el medio algo me equivoqué o no para otro lado. Todas las cosas que tengan que estar pertinentes, deben tener las referencias, los vínculos, los puntos. Si se volvió a homologar la exactitud de tu información, o sea, verifiqué que los datos eran correctos, verifiqué el número de factura, verifiqué, no sé, el número de la transacción, verifiqué que era el número de lo que estaba bien o me equivoqué cuando adopté un dato. Que no era el programa, o sea, voy a utilizar para esos papeles de trabajo de la mejor calidad posible. Porque eso es lo que va a hablar de la auditoría. En términos generales, no lo van a ver porque son pocas las cosas que lo ven. Ahora, el día a día que necesito, si no le muestro la calidad de la trabajo, estoy en el problema. Ahora, pensemos en la auditoría de trabajo estable. Si yo voy a ver cómo funciona en los papeles de trabajo, como decir, si está un poquito de papel, no está referenciada, no le meter las cosas, no tengo toda la documentación. No van a decir que mi colega era muy esto. Y acuérdense que depende de la carga que haya mandado, puedo pagar la normativa, ¿no? Entonces, la importancia de hacer bien el trabajo de la documentación. ¿Cuál es el objetivo entonces de la relación de los papeles de trabajo? A los autores externos vamos a permitir saber a través de todo documentado y que toda la información relevante e importante está para respaldar las conclusiones de todo el trabajo de auditoría. ¿Qué puedo ver con respecto a estas revisiones? Depende de si son papeles militares que tienen que estar correspondientes al recuerdo de acá. Cuando hablo del recuerdo de acá, no solo que esté, sino que lo que puedo recuperar. Y que lo que puedo recuperar lo hice hoy y mira, no tengo que guardar 5, 10, la cantidad de días que corresponda, que yo lo puedo ver dentro de 10 años. Así que la tecnología que tengo hoy, dentro de 10 años yo la puedo abrir. Ejemplo, no sé si alguno de ustedes se acuerdan, es muy chico, pero teníamos todos disquetes, digamos, de los peores simples a los rígidos. O sea, ¿cuántas computadoras tengo con una lectora de... Mira, ni siquiera de CD, no son tan viejos. ¿Cuántas computadoras hay? Muy pocas. Y si yo tengo todo un papel de trabajo guardado en CD, lo puedo poner a ver mismo. O sea, yo cuando pienso en ese papel, no solo tengo que pensar en que lo voy a recuperar, sino de conservar una forma de poder recuperarlo, poder volver a hacerme ese papel de trabajo para poder verlo. Debería estar teniendo todos nombres de archivos, de páginas, referencias, quién es el autor que lo hizo, ¿sí? Estas tareas normas, tener un criterio para poder estandarizar esta papel de trabajo, la metodología que haya desarrollado la redacción de la auditoría para llevar a cabo. ¿Qué recomiendas para guardar todo? ¿Qué recomiendas en la nube a esta altura? Porque ¿dónde guardas las cosas? Ahora. Bien, depende. A ver, la nube todo es lindo, pero yo puedo entrar 3 meses, si quiero. La nube de mi organización, ¿sí? Que esa es la organización la que la van a tener, van a manejar, y yo sé que la información no va a salir de la nube de la organización, ¿sí? O sea, no olvido de que va a cambiar, vos sabés las términos generales, de eso va a dar todo, y la información va a estar ahí. Después tengo una nube, que es un Drive o similares, ¿sí? Donde yo voy a guardar información. ¿Qué pasa? La empresa nube hacer un espacio, ¿sí? La tiene. ¿Dónde la tiene? No sé dónde la tiene. ¿Y qué tan segura es? Seguramente que no digo que no sea segura, pero no sé, que Google lo hackea, que estemos puestos toda la información. ¿Qué información? ¿Qué entiendo yo de la subir esa nube? Estoy subiendo la información de los clientes o de la organización a la que estoy. Entonces, bueno, podemos esa nube gratis.
servidor paga. ¿Qué problema puedo tener ahí? Bueno, pero creo que ante hackeo va a ser lo mismo, paga o no paga. Ante hackeo vos estás exento que sea gratis o pago. El hackeador no piensa en eso. Seguro que no, pero puedo poner algo con más medidas de seguridad. Seguramente. O sea, yo si pago, tengo más medidas de seguridad. Estas mayor medidas de seguridad, está bien, la tengo, no pensemos en una regla. Ahora supongamos que hay un problema. Yo contraté con una empresa X que tiene los servidores donde yo tengo la luz. No sé en qué país tienen los servidores, hay un conflicto o un problema que pasa con esa información que tengo en esos servidores. Bajo qué ley y bajo qué juzgado voy a liar. Y lo llevo a un caso real. Guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué pasó? Muchas empresas de Estados Unidos le dijeron a Rusia, no te pasemos más el servicio, no puedes acceder de Rusia a los servicios que estaban teniendo. Empresas por ahí que tenían servidores, ¿sí? La gente que tenía información en la nube. No puedo acceder. Imagínate que piénsalo de ustedes. Vos tenías en tu Google Drive, ¿sí? La foto de toda tu vida. Y te dice, como es una persona americana, te dice, ¿sabes qué? Desde Rusia no entras a Google Drive. Para esa información. Google Drive la sigue teniendo, pero vos no podés acceder. Por eso, la nube hay que ver para qué. ¿Sí? No me lo hubiera imaginado, la verdad que no me lo hubiera imaginado que alguien me diera previo. Ahora voy a hacer todo. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Es un tema que hay de país por otro país. Y bueno, ¿se puede pasar? Se puede pasar. ¿Sí? Se termina, se cambia el contrato, se cambia la regla del juego, eso puede pasar, sí. Ahora, yo tengo las fotos y las fotos para mí son importantes. Y además de las fotos tengo la información de la empresa, de toda la vida de la empresa. No, yo si mi casa se prende fuego, agarro las fotos que me quedaron de mis hijos que no están digitalizadas, sale algo. ¿Ves? Ahí eso es lo que no me importa. Bien, vos pensás que ahora no lo dejás desde el punto de vista, digamos, personal, llevarlo a la empresa. Vos necesitas la información de la empresa para poder seguir operando. No, por supuesto. Por eso le preguntaba, yo como auditor, le preguntaba la reglamentación. ¿Usted recomienda imprimir todo, además de mantener acción la compu? ¿Qué recomienda? Vos me decís imprimir todo, te digo no. Y va a depender de dónde esté la empresa, dónde estén los servidores, qué información estén poniendo. En términos generales, lo que se hace suele tener la organización de sus propios discos de archivos, servidores de archivos. ¿Qué es lo que suele hacer? Que una parte del disco es de auditoría y la auditoría guarda ahí todos los papeles de trabajo. ¿Sí? Todo va a depender si vos te querés ir a la nube, sí, tienes hoy software de auditoría que toda la información se guarda en la nube. Pues ahí vos tenés un tema, tenés que tener cuidado, por ejemplo, cuando contratás con esos software, de qué pasa si yo mañana no te pago más de licencia. ¿Sigo accediendo a los papeles de trabajo o no? ¿Cómo puedo bajar esos papeles de trabajo de la nube que tenía con este software y llevármelos a mi, no sé, a mi computadora, ¿sí? A mi empresa? Por eso hay que ver mucho el tema legal. No es que uno que sea mejor, otro que sea peor, son dos variables, tengo que analizar todos estos temas. Y después, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Va a haber organizaciones que por el tipo de organización no me van a permitir a mí tener información en una nube, ¿sí? Que sea privada. ¿Sí? Entonces eso también tengo que ver. ¿Sí? Por ahí organismos del Estado, ellos dicen, no, que esto en una nube no lo puedo tener. Lo tenés que tener en una nube si querés de tu organización, ¿sí? O en una nube que brinde el Estado, pero no lo podrías poner afuera. Va a depender de lo que diga la verdad. Cualquier cosa, ¿sí? Lo único que tenés que hacer es asegurar que lo vas a poder recuperar. ¿Qué es lo que se suele hacer? Vos tenés todas las cosas en la nube y podés hoy por hoy hacer algún tipo de backup, ¿sí? Y tenerlo por ahí fuera de esta nube. Depende. Ecuación costo-beneficio. ¿Cuánto me sale a mí almacenar algo en una nube o almacenarlo por fuera o almacenarlo en la organización? Te tenés que sentar a leer y hacerlo con muy importante. No hay una que sea mejor o peor, pero son varias y en términos generales está llevando mucho a la nube. No digo que no sea buena la nube, pero como diferente más me preocupa dónde están esas cosas en la nube, ¿sí? Y entonces la relación de seguridad de la información, que me preocupa más todavía.
¿sí? Porque la información va a ser la prueba. No sé si con esto respondí tu pregunta, Erika. Bien, vamos a la revisión de los papeles de trabajo. Profesora, por supuesto. Cuando voy a la revisión de los papeles de trabajo, ¿qué tengo que destacar? Toda la revisión que yo haga tiene que quedar documentada. Tiene que quedar documentado lo que estoy haciendo la auditoría, las revisiones también. Voy a poner comentarios de revisión. Voy a poner, no sé, hoja de revisión, hoja de punto, como lo quieran llamar, pero voy a tener siempre constancia de las revisiones que yo estuve haciendo en esos papeles de trabajo. Y cada vez que tenga alguna duda o algo, lo voy a poner en ese papel de trabajo y después cuando tenga la información se va a ir respondiendo en los papeles de trabajo. Todo se queda documentado, o sea, todo tiene que salir de los papeles de trabajo. Resumiendo, los papeles de trabajo. ¿Qué es lo que puede faltar en el programa de la auditoría? Evaluación de los riesgos y de las exposiciones, determinar si se alcanzaron los objetivos estratégicos, las metas y se cumplen las normas, evaluar los controles, si existen o no existen, determinar las fortalezas y debilidades de los controles y si tengo alguna oportunidad de mejora para este control, si hay algo que se puede mejorar para este sistema de control. Eso es lo que yo voy a querer sacar como conclusión de todo lo que hice en la etapa de ejecución. ¿Qué preguntas me puedo hacer al evaluar los controles? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Aunque me encontré, ¿qué debería haber pasado? ¿Cuáles son las consecuencias de que algo me esté pasando? ¿Qué daño le puedo hacer a la organización? O sea, quiero ir a ver cómo me quedaría la matriz de riesgos y controles. Quiero saber si los controles están bien diseñados. ¿Qué digo de controles bien diseñados? Yo tengo controles, por ejemplo, detectivos y preventivos. El control detectivo es más caro que el control. Perdón, el control preventivo es más caro que el control detectivo. Pero yo tengo que saber, ¿qué quiero? ¿Un control preventivo o un control detectivo? ¿Sí? Por ejemplo, para saber si todos los facturados fue cobrado o no. Voy por un control detectivo, no sé, una vez por mes, veo a ver si todos los entregados se facturó. Voy a sacar, veo, no sé, tengo productos alimenticios. ¿Qué quiero? ¿Un control preventivo o un control detectivo? ¿Me vengan a decir que alguien hizo mal lo que vendí? ¿O yo tener controles de calidad para saber que la mercadería que está saliendo en condiciones? Quiero tener un control preventivo. ¿Sí? Eso es saber que está bien diseñado, que está ubicado donde corresponde, donde me genera la mayor fortaleza posible al sistema de control. Se efectúa algún y otra cosa que debe tener en cuenta si veo que se está afectando algún componente del modelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si impactaba en las actividades de control, en la matriz de riesgos, o la gestión de riesgos, en las actividades de control, en el monitoreo o en la comunicación de información. ¿Por qué? Porque en función de dónde esté afectando es que lo que voy a tener que estar modificando o mejorando este sistema de control. Vamos a la etapa de comunicación. La etapa de comunicación la voy a estar haciendo emitiendo el informe de auditoría. Voy a tener reuniones de cierre e informes de auditoría. En la reunión de cierre lo que voy a hacer es me voy a juntar con los hallazgos de auditoría y le voy a contar, ¿sí?, al auditado lo que encontré y ahí voy a tratar de llevarme de la reunión de cierre cómo van a solucionar los inconvenientes, quién lo va a solucionar y cuándo. Y en el informe de auditoría lo que yo voy a estar volcando, ¿sí?, a través de estos hallazgos, que los hallazgos tienen estos 5 componentes, que me dice cuáles son los criterios, ¿sí? El criterio es lo que debería ser, ¿sí?, lo que me dice una norma, por ejemplo. La condición es el hallazgo con lo que me encontré, ¿sí?, con lo que vi. La causa es cuál es el origen del problema que hace que el criterio y la condición sean distintos. El efecto es qué pasa si yo no aplico una acción correctiva, o sea, qué riesgos tengo futuro. Y la recomendación es lo que yo le propongo al área auditada para que ellos generen el plan de acción que van a tomar. Eso es lo que yo tengo que estar diciendo en un hallazgo de auditoría. Dos puntos complicados, o tal vez los más complejos de definir, son la causa y el efecto. La causa es cuál es el origen del problema. A ver, si esta causa se debe a un incumplimiento de algún aspecto del modelo POSO, si que la evidencia que tengo, si qué evidencia tengo para ver realmente que esta causa, que este problema existe y esa puede ser la causa. ¿Qué causa puede estar contribuyendo a esa causa que detecten primeramente? Si el cliente de auditoría se hace, el auditado tiene algún conocimiento que nos pueda dar para definir mejor la causa, seguramente discutiéndolo con él puede ir ajustando mejor la causa, y de todas las causas que puedo tener, ¿cuál es la causa fundamental?
Y con respecto a los efectos, si este riesgo que tengo es material o no material, ¿sí? Y qué pasa si este riesgo ya ocurrió o podría llegar a ocurrir y qué pasaría si podría llegar a ocurrir. Eso es lo que tengo que tener identificado cuando hablo de efectos y causas. En la reunión de cierre, el responsable de llevar a cabo la reunión de cierre es el auditor interno. ¿A quién le interesa que se haga la reunión de cierre? Al auditor interno. ¿Por qué quiero tener una reunión de cierre? Porque yo quiero que el auditado me diga, que el cliente de auditoría me diga qué acción correctiva va a hacer, cuándo la va a hacer y qué área la va a llevar a cabo. Yo necesito que esté esa acción correctiva definida. ¿Por qué? Porque en auditoría, ¿se acuerdan que yo les decía que hacen una parte de seguimiento? Bueno, en el seguimiento lo que voy a hacer es seguir estas acciones correctivas. Si yo no tengo identificada cuál es la acción correctiva, no puedo hacer un seguimiento. ¿Cuáles son las claves para tener una buena reunión de cierre? Crear una buena ida y vuelta con la dirección, con el área auditada, ¿sí? Hacerlo de forma profesional, ¿sí? Tratar de llevarla a esta reunión de cierre de la mejor manera posible, con entusiasmo, contándoles cuáles fueron las cosas buenas que encontramos. Ser organizados, las reuniones de cierre se planifican. O sea, planificamos todos los auditores, ¿eh? Planificamos hacer una reunión de cierre. ¿Qué vamos a planificar en esta reunión de cierre? ¿Quiénes van a ir? ¿Qué va a hacer cada una de las personas que vayan? ¿Sí? ¿Qué va a hacer cada una de las personas que vayan? ¿Cuáles son los hallazgos que yo quiero, ¿sí? Que se vayan de alguna manera tocando, en qué orden y de qué manera, en cuáles le voy a dedicar más tiempo, en cuáles menos? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a hacer esta reunión de cierre? Yo lo planifiqué. ¿Quién va a controlar el tiempo? Y algo que tengo que hacer para que esta reunión sea un éxito es evitar irnos en la reunión, ¿no? De derivar en otros temas o perder el hilo de la reunión, ¿sí? Porque si no, no puedo cumplir con los tiempos y no me voy con lo que yo me quería llevar de esa reunión. ¿Quién, cómo y cuándo de la acción correcta? ¿Cómo puede reaccionar un cliente a un hallazgo de auditoría? Puede estar en forma defensiva, ¿sí? No quiere, no le gusta lo que estamos diciendo, ¿sí? ¿Entiende? No, o sea, son reticentes al control, o sea, tienen poco entendimiento, credibilidad de la actividad auditor interna, no creen en la actividad auditor interna, o sea, ven que todo lo que vamos a hacer es para perjudicarlo. Una confusión, el pobre auditado, o sea, tiene una confusión entre lo que dicen las políticas, las directrices, hay contradicciones, ¿sí? Por ahí en las normas, los presupuestos. ¿Sí? Yo tengo que ver de qué manera si yo puedo ayudarlo para que tome ese hallazgo de auditoría y lo vea de manera aplicable, o sea, que no tiene que ser confuso. Apático, le da lo mismo, ¿sí? Le da exactamente lo mismo lo que nosotros digamos, no tiene mucho interés en la auditoría, no le importa, me va a mirar, no me va a decir ni que sí ni que no, va a estar el que lo acepta, que va a aceptar rápidamente la observación de auditoría, ¿sí? Ya las entendió, ahí estamos bien, ya me gusta un poquito más. Ahora, ¿qué quiero? Yo creo que el cliente de auditoría no solo acepte la observación, sino que realmente vea el valor agregado que le podemos estar dando a través de nuestras propuestas de mejora, ¿sí? Cuanto mejor estén elaboradas estas recomendaciones, cuanto más preparados esté, realmente va a apreciar mucho más la labor de auditoría interna. ¿Qué queremos? Que el cliente, que el auditado, nos tome a los auditores internos como ese asesor de confianza, que ante una duda nos llame por teléfono, que no espere a tener un problema, sino que nos llame antes. ¿Se acuerdan que yo decía que nosotros no solo íbamos a mirar hacia atrás, que si no mirábamos hacia adelante, hacia el futuro? Bueno, queremos acompañar a la organización en eso, agregándole valor. No es fácil, pero se llega a que nos tengan aprecio por lo menos no digo en todas las áreas, pero en alguna de las áreas, y nos llamen y nos pregunten cuando les tengan alguna duda. ¿Qué buscábamos de la reunión de cierre o la planificación? ¿Quién debía asistir? ¿Dónde lo íbamos a realizar? ¿Qué se debería y en qué orden? O sea, ¿qué se debatirá y en qué orden con respecto a los hallazgos? ¿Quién es el responsable de esta reunión? Que dijimos que era el auditor interno. El auditor interno, ¿cuáles eran los temas que mayor debate debían de tener? O sea, ¿qué hallazgos le voy a dedicar más tiempo y a cuáles no? Y algo que tengo que pensar siempre es qué problemas pueden ocurrir en la reunión de cierre, ¿no? ¿Con qué me puedo encontrar? Planifico hasta las respuestas que puedo tener de parte del auditado y cómo voy a encarar cada una de esas respuestas para realmente llegar a la mejor acción correcta. Bien, algo con las etapas de la auditoría.
Algo que no les dije es la última etapa, que era la de calidad de la auditoría. Lo que se busca es ver que todo ese proceso de auditoría cumpla con las normas del Instituto Global. Tengo dos formas de hacerlo. Unas evaluaciones internas, las hace la misma área de auditoría, donde va a evaluar a ver si tiene unos procedimientos y está cumpliendo con las normas de auditoría interna, y otra es una evaluación externa. ¿Sí? Los institutos de auditoría interna van a ir a evaluar estas áreas de auditoría interna, que son estas gerencias, direcciones de auditoría interna, para ver si cumple con la norma. ¿Quiénes van a ir? Van a ir directores de auditoría interna que conozcan el negocio, que conozcan el sistema, ¿sí? A evaluar que realmente se cumpla con la norma. Ejemplo, que la planificación se hace en base a riesgo, que los papeles de trabajo cumplan con los requisitos de calidad de los papeles de trabajo. No van a ir a hacer nuevamente la auditoría, ¿no? Pero van a ver de qué manera nos comportamos los auditores internos y lo hacemos y llevamos nuestra tarea acorde a lo que dicen las normas. Consecuencia de esta evaluación externa puedo tener que cumplo totalmente las normas, bien, que no las cumplo, entonces si no las cumplo no me van a dar el papelito de certificación de calidad de la tarea del área de auditoría interna, o que las cumplo parcialmente. En términos generales, como sabemos que todo siempre es mejorable, la gran mayoría de las organizaciones están en parcialmente cumple, que quiere decir, cumple casi todo, algunas cosas no, y en lo que no cumple, cuáles son las debilidades que estoy teniendo en las áreas de auditoría, no puedo los grupos de las áreas que no están cumpliendo, cuáles son los puntos que tengo que tener en cuenta y qué son las mejoras que voy a tener que estar haciendo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, se dieron cuenta que estaba. Las tareas, las tres líneas. ¿Qué son las tres líneas? Y para ir cerrando un poquito ya su último tema. El Instituto Global habla de las tres líneas. ¿Qué son estas tres líneas? Divide a la organización en lo que es la primera línea, la segunda línea y la tercera línea. La primera línea hace lo que serían los dueños del proceso. La segunda línea son algunas de estas que van a tener algún tipo de supervisión o de control con respecto a la primera línea. La primera y la segunda línea reporta directamente a la dirección y de ahí se reporta a lo que es el organismo de gobierno, lo que sería el directorio. La auditoría interna es la tercera línea. La auditoría interna va a evaluar a la primera y a la segunda línea y tiene sí un vínculo con la dirección porque la va a estar evaluando y porque de alguna manera le va a brindar los informes a la dirección, pero su máximo reporte desde quien delega y recibe recursos de supervisión está dando por el comité de auditoría, ¿sí? Lo que es el gobierno corporativo. Por fuera tenemos otros proveedores de aseguramiento que pueden ser los auditores de estados contables. Por ejemplo, yo les hablé del modelo COSO y les hablé de las tres líneas de defensa, ¿sí? Estas tres líneas. ¿Qué es lo que trata de buscar el modelo COSO? Y voy a alguna, ustedes tienen en el material si a alguno le interesa, ¿qué es lo que está buscando cómo aprovechar el modelo COSO y las tres líneas de defensa? Me va diciendo que la primera línea de defensa, ¿sí? Que dijimos que eran los dueños del proceso, las divisiones, ¿sí? Tiene con respecto al modelo COSO algunos aspectos a considerar. Con respecto a lo que hace la evaluación de riesgos, fíjense que acá no tengo, ¿sí? El entorno de control, porque eso le va a corresponder a la alta dirección, ¿sí? No lo va a tener la primera línea de defensa, pero sí la primera línea de defensa va a tener todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, va a tener que ver con las actividades de control, va a tener que ver con la información y la comunicación y va a tener con la supervisión y la supervisión de las actividades. La segunda línea de defensa va a estar muy vinculado con lo que es la supervisión de las actividades, ¿sí? Que ¿quiénes van a hacer esa segunda línea de defensa? Control financiero, seguridad de la información, gestión de riesgos, calidad, no sé, el área de ISO, el área de inspecciones, el área de cumplimiento de compliance, el área de medio ambiente, ¿sí? O sea, van a ser los que de alguna manera van a estar controlando, de alguna manera o supervisando las tareas que realizan otras áreas. Y la auditoría interna, ¿sí? Como tercera línea de defensa, van a ver que va a pasar por todos los componentes. ¿Por qué? Porque cuando está auditando no solo va a ver qué es lo que hizo la primera y la segunda línea, sino va a ver el entorno de control, si se cumplió, si existen, ¿sí? Por ejemplo, manuales de ética, si están
definidas quiénes son las autoridades o responsabilidades en determinada delegación de estas autoridades y responsabilidades, quién y de qué manera se mantienen los recursos de la organización. No me quiero meter en esto porque tampoco quiero ir a profundizar en cada uno de los componentes, pero bueno, cada uno de estos numeritos son cada uno de los componentes. Y ahora voy a casos más puntuales, ¿sí? Para que quede más claro. Si estoy pensando en el principio que la organización demuestre su comportamiento para atraer, desarrollar, retener a los individuos competentes en la coordinación con los objetivos. Esto hace al componente de entorno de control o ambiente de control. Me dice que la primera línea, así que es el propietario de los riesgos, de los controles, me dice que lo que va a hacer es tratar de atraer, desarrollar, retener los individuos competentes, ¿sí? Que coordina, para coordinar y los que tienen su área. La segunda línea de defensa le agrega que se va a asegurar, ¿se acuerdan que ya la segunda línea de defensa tiene un poquito más? A través de la parte de supervisión, se asegura de que su gente y sus actividades se alineen adecuadamente con la dirección. Esto puede implicar la rotación de personal en varias funciones de la dirección. Y la tercera línea de defensa, checamos los auditores internos y le agregamos que puede evaluar y proporcionar aseguramientos sobre la eficacia y efectividad de las políticas y los procedimientos con políticas de recursos humanos, prácticas de contratación, programas de desarrollo y formación, sistemas de evaluación de desempeño, planes de compensación, planes de sucesión. O sea, a mí me va a importar que la organización esto lo tenga previsto, ¿sí? Que la organización, cuando lleve a cabo sus tareas, tenga en cuenta no solo retenerlo, sino de qué manera, cuando un recurso humano se va, o capital humano se va, de qué manera yo sigo funcionando de la mejor manera posible. Y después tengo por fuera los otros, ¿no? Esto es lo que yo voy a tener que tener en cuenta cuando estoy hablando de cada una de las líneas o líneas de defensa y vinculado con el modelo COSO. ¿Para qué es esto? Para que ustedes vean que esto no es cosa totalmente aislada y desconectada, sino que cuando hablo de las líneas de defensa, hablo de riesgos, controles, procedimientos, que esto está asociado a una matriz de riesgos, que los planes de auditoría se hacen en función de esa matriz de riesgos, que yo cuando hago mi proceso de auditoría de planificación en todas sus etapas, la ejecución de la auditoría que me va a permitir a mí esa ejecución hacerme de toda la documentación y la evidencia para poder llegar a emitir un informe y soportar este informe, que voy a ver a través del seguimiento de estas observaciones, ¿no? De qué manera yo voy a seguir los hallazgos de auditoría. Cuando yo digo el seguimiento es con qué periodicidad lo voy a hacer. Lo voy a hacer cada vez que hago las próximas auditorías o de qué manera yo voy a ver si se implementaron estas acciones correctivas y después que todo eso se va a hacer en un contorno, en un entorno de calidad de auditoría en base al cumplimiento de las normas. Bien, creo que muy rápido, pero no sé si ahora quedó alguna pregunta que quieran hacer de lo que estuve diciendo hasta ahora. Mientras piensan las preguntas, les comento que el Instituto de Auditores Internos tiene para todos los estudiantes universitarios una membresía a título netamente gratuito, costo cero, lo que ustedes van a tener las mismas opciones que los socios del instituto a nivel global, o sea, en todo el mundo, con membresía plena. O sea, ustedes van a acceder a todos los recursos que accedemos los socios con costo cero. Pueden entrar a la página del Instituto de Auditores Internos de Argentina, ahí donde está la parte de asociación, dice universitarios, completan un formulario y con eso pueden acceder. Bueno, después si alguno quiere más datos, mayor información, a través de Carlos les paso las cosas. Así que, bien, ya que pensaron las preguntas, mientras yo terminaba de hacerle ese pequeño comentario, dudas, preguntas. Gracias, profesora, por ese ofrecimiento de la membresía. Está muy interesante, ¿no? No, anotar. aprovechen el que realmente estamos hablando de costos altos, ¿no? A nivel local más o menos de unos 80, 90 dólares, 100 dólares, así que creo que vale la pena hacerlo a costo cero y pueden acceder a un montón de capacitación gratis y pueden participar de los comités de auditoría que les interese y pueden ir a un montón de eventos que se hacen sin costo para los socios, con eso pasan a ser socios, así que los invito a que se sumen, sobre todo a los que les interese la auditoría interna, ¿no? Aprovechen que es a costo cero. Es un honor, profesora, gracias. No, de nada.
Bien, dudas, preguntas, inquietudes. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ninguna. Bueno, después si querés, Carlos, te paso unas 20, 30 preguntas de esto para el examen, ya que lo entendieron también. No sé, por ahí con eso ayudo a que aprueben la materia, no sé. Excelente, una muy buena idea. Así que, bueno, la exposición de Adriana con la claridad de siempre, meridiana, y agradecer por todos los aportes de tu exposición, Adriana. Cosas muy interesantes. Yo creo que esto para los estudiantes tiene un valor inestimable. Hay muchas cuestiones, algunos paralelismos con la auditoría externa, cuestiones que se resaltaron de forma muy clara, documentación. Bueno, habría que hacer una lista muy grande de los conceptos, pero muy buenos. El resguardo de la documentación, sobre todo el intercambio que se dio con respecto a los resguardos de nube, sumamente interesante también. Hay otras cuestiones, hay algunos casos, por ejemplo, agregar un bocadillo, hay un estándar del NIST, ¿no? Que es sobre seguridad de nube, que es muy importante. Y en ese estándar hay un ejemplo de riesgos que es el caso de un servidor en Estados Unidos que fue confiscado por un juez porque el que había comprado el servidor no pagó el servidor, entonces el proveedor lo demandó y lo confiscó y todo el mundo se quedó sin... Al juez mucho no le preocupó lo que pasaba, incautó el servidor y se terminó el servicio de nube que daba la empresa. Bueno, como esos riesgos hay un montón de cuestiones, ¿no? La otra cuestión que quiero resaltar es que reparen los estudiantes que participaron de la charla hoy el campo de trabajo que se abre con la auditoría interna. Yo no lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado en auditoría interna y es fascinante. Es decir, es tanto o más interesante que la auditoría externa. Hay un campo de acción muy grande. Yo creo que a veces hay auditorías internas sin tener digamos, un despacho de auditoría interna. Por ahí uno a veces, porque yo en mi trabajo he hecho varias auditorías, pero no una auditoría con el llamado auditoría, pero empezás a controlar ciertas cosas y terminás haciendo ciertos controles, pero claro, no es un comité de auditoría, no es no tienes una oficina específica, pero sí lo haces porque, bueno, obviamente dentro de lo que está dentro del costo-beneficio para la empresa, obviamente que muchas veces hay ciertas cosas que hay que hacerlas porque es súper importante. Bueno, eso es cierto también y bueno, esto también tiene un criterio de adaptabilidad, ¿no? Es decir, el hecho de que no se trate de una gran organización o que puede no tener un comité de auditoría, pero no quiere decir de que no pueda dentro de los niveles posibles de la organización tener un área de auditoría interna, un área de control o muchas actividades que se pueden desarrollar también y que tienen este enfoque. No sé, Adriana, si Sí, hay algo que ahora me acordaba, que quise hacer en la presentación, después me olvidé. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es importante que los auditores externos sepan de la existencia de la auditoría interna y valoren y tomen los datos de la auditoría interna? O sea, calculo que ya leyeron todos la RT 37 modificada por la 53. A esta altura, si no la leyeron, están en un problema. ¿Qué es lo que dice en uno de los puntos? Que el auditor externo se puede basar o se debería de basar cuando hace el análisis del control interno en los informes del auditor interno. Si yo sé que el auditor interno hace todo este análisis, de qué manera trabaja y cómo llega a armar su informe de auditoría, yo puedo saber si puedo confiar o no en esos informes y puedo a su vez, también como auditor externo,
si requiero de algo, puedo ir a ver los papeles de trabajo. Obviamente el auditor interno me va a decir lo mismo que el externo. Vamos a ver, evaluar qué es lo que me va a mostrar, cómo y demás, pero en términos generales el auditor interno no va a tener problema en mostrarle al externo lo que haga el control interno si ustedes están evaluando su sistema de control interno. Y además, tomen todo lo que vimos en la parte de informes y cómo elaborar un hallazgo de auditoría. ¿Vieron que ustedes tienen una opción de hacer los informes de control interno, de recomendaciones de control interno? Eso también es algo que le pueden vender, le pueden dar al cliente de ustedes cuando hagan la auditoría externa sin costo, porque realmente para ustedes no tiene costo, todo el trabajo lo hicieron, le están dando un plus y se van a diferenciar del resto de los colegas que no lo hacen. Es como pequeño tip que por ahí podía sumar, ¿no? Importante, y me viene a la mente un tema con lo que vos estás comentando, Adriana, que se agregó en la RT 37, independientemente del informe optativo sobre controles, que ya lo tenía la RT 37 anterior, pero en lo que es encargos de aseguramiento se agregó un concepto que está en el capítulo 5, en normas sobre informes, el punto 2, ahí se agregó un concepto que es el concepto de recomendaciones, porque parecería que los informes no pueden tener recomendaciones. Y los informes de control interno, de acuerdo a la RT 37, pueden tener recomendaciones. Con lo cual, todo lo que vos comentaste, esa descripción para hacer un informe directo de hallazgos, con toda la estructura de hallazgos, incluida la recomendación, viene muy al caso, porque es un tema que se está empezando a difundir ahora con no en la auditoría interna, que ya está difundido, ¿no? Pero sí en la RT 37 se está empezando a difundir ahora con la modificación. Entonces, no es un tema menor, hay que tenerlo en cuenta, es un valor agregado tremendo que se puede hacer con este tipo de cosas a lo que es el trabajo de auditoría en sí, ¿no? Simplemente la conclusión sobre el estado financiero. Pero todo el valor agregado que va por informe de controles es formidable. Bueno, y la estructura que explicó Adriana es muy adecuada, diría que es la estructura para poder agregar un valor explicando por qué se observa lo que se observa, ¿no? Y recomendando. Profesores, yo les puedo hacer una pregunta, pero por ahí no era tanto de control interno. ¿Puede ser? Porque el otro día, bueno, subí una certificación de ingresos en el consejo y, bueno, cuando vos la descargas